hacia la esquina sur o sureste de la gran estructura 2 se localiza la segunda estructura más alta y grande de Calakmul, la estructura número 1. En nuestro plano, esta se localiza aquí, ahí está, y es solamente el gran basamento piramidal con una plataforma frontal que hace las veces de una terraza o plaza elevada y que se remata sobre el mismo eje oriente-poniente, al poniente, con una estructura de tipo residencia o administrativo porticado con su frontalidad hacia la misma plaza. Esta estructura está asociada de manera importante con muchas estelas, ¿no?, en cuanto a su dedicación, en cuanto a su proceso de conmemoraciones, pero algo particular es que hasta el momento no se ha encontrado, por ejemplo, ninguna tumba en esta estructura, siendo que es la segunda más alta del sitio. Entonces, también son datos interesantes en donde, más que generar respuestas, generan muchas interrogantes, ¿no?, del por qué una estructura de tan gran importancia se encuentra prácticamente aislada, formando ella propia su único conjunto arquitectónico o un conjunto arquitectónico individual, y que no está asociada con, por ejemplo, el carácter de necrópolis o funerario del resto de la ciudad. Algo que hay que apuntar, muy interesante, observen la curva de nivel, es que se encuentra en una parte elevada, que hay dos curvas de nivel, por lo cual está aprovechando un punto elevado de la planicie, con respecto a la planicie de la plaza central, por lo cual desde su cumbre pareciera estar a la misma altura que la estructura 2, ¿no? Algo que sabemos no es nada nuevo, los teotihuacanos lo hicieron. La pirámide de la Luna está en un punto más alto del valle con respecto a la pirámide del Sol, y desde la cumbre de la pirámide de la Luna pareciera que las dos están a la misma altura, cuando hay 20 metros de diferencia entre una y otra. Lo mismo está pasando acá. La estructura 1, esta gran montaña, aquí previa a sus excavaciones arqueológicas, aquí como se ve hoy en día, justamente con las excavaciones en su fachada frontal, la liberación y consolidación de su fachada frontal, alcanza hoy en día 40 metros de altura. Nada despreciable, por supuesto, hablamos de 5 metros menos que la pirámide de la Luna de Teotihuacán. Pero también le falta el templo como remate. Pirámide de la Luna, 45 metros de altura, y esta tiene 40 metros de altura, ¿no? Entonces, pero a esta también le falta su templo. Entonces, con su templo debió alcanzar a lo mejor los 50 metros de altura sin ningún problema, y con crestería, pues bueno, ahí sí quién sabe cuánto más. Vamos a tener una primera vista hacia el poniente desde la plaza, donde aquí al fondo veríamos este pequeño edificio porticado que forma parte del conjunto, pero que es un edificio muy menor, que seguramente tendría una función de actividades rituales, cívicas, ceremoniales asociadas con la plaza, con la gran estructura. Y algo interesante es que asociado con este gran edificio se encuentran 3 altares monumentales, como este que vemos aquí. Hay otro de este lado y otro más de este lado. Por ahí el arqueólogo Antonio Benavides propone que posiblemente este sea el conjunto arquitectónico de la otra referencia del topónimo de Calakmul, el de Oshtetún, el del lugar de las 3 piedras, por la presencia de estos 3 grandes altares que simbólicamente podrían representar las piedras del fogón primigenio, ¿no?, en la simbología o en la cosmovisión mesoamericana. Esto es una hipótesis nada más, ¿no? Lo que sí es muy interesante es que estos, no recuerdo, pero tienen como 2 metros de diámetro, unos 60, 2 metros de diámetro estos altares, ¿no? Son bloques de piedra monumentales y aislados, no están asociados con ninguna estela. Las estelas aparecen justamente acá enfrente, asociadas al pie de la Gran Pirámide. Esta es la Gran Pirámide. Claro, la plaza no está liberada de vegetación. Hoy, siendo Calakmul reserva de la biosfera, ¿no?, la reserva ecológica más grande de nuestro país, el proceso de excavación arqueológica es un poco complejo y difícil. Lo primero que tienen que hacer es justo cuidar perfectamente bien la fauna, la flora. No se puede quitar o talar un árbol solamente por quitarlo, ¿no? Hay que ver la posibilidad de conservar la mayoría de la vegetación, y solamente en casos muy específicos extremos en donde exista un gran riesgo
estructural, ¿no? De colapso estructural por causa de un árbol, entonces es cuando se quita, ¿no? Y me parece que al quitarse tienes que plantar 20 árboles más o algo así, ¿no? Algo así nos platicaron. Me tocó trabajar en Ushul, en la misma biosfera de Calakmul, en una temporada, hacia el sur de Calakmul, y más o menos esas eran las directrices que nos daban, ¿no? Que por cada árbol que se quitara, ¿no? Se tenían que plantar 20, y además habría que justamente justificar perfectamente bien el por qué hay que quitar tal árbol, ¿no? O un árbol. Bueno, aquí está pues la estructura 1, y acercamos un poquito a ella. La serie de estelas que están colocadas, algunas de ellas lamentablemente han sufrido de el saqueo, de los saqueadores. Esta es posiblemente la estructura que conserva el mayor número de estelas que han sido cortadas para el saqueo, ¿no? Las estelas fueron colocadas tanto en la base, al pie de la estructura, también como en el edificio 4B. Esta presenta una pequeña estructura de tipo templo en la base de la escalera, sobre el arranque de la misma, y ya finalmente la escalera nos conduciría a la parte superior. En algunas de las terrazas aparecen también otras estelas, por ejemplo esta de aquí. Esta se encuentra ya en una parte elevada, se encuentra más o menos como por acá o por acá del edificio. Y aquí vemos este principio del proceso de saqueo tan común de los años 60 y 70. En esos años prácticamente Calakmul quedó en el olvido de la arqueología, de la investigación, pero no de los saqueadores, ¿no? Y ellos recurrieron constantemente a Calakmul con motosierras y cortaban la superficie de la estela, llevándose la superficie escultórica donde aparece la imagen del gobernante regularmente, dejando la otra sección. También vemos estos cortes en horizontal que nos representan justamente el que cortaban en lajas la parte frontal de la estela para embalarla, para subirla, ¿no? Para moverla mejor y por supuesto saquearla más fácilmente. Uno de estos ejemplos no es la misma estela. Esta es la estela 51, se encuentra en nuestro Museo Nacional de Antropología, y es justamente una estela de Calakmul que nos presenta a Yugnot Tok Kawil, el entierro de la estructura 7, el que hace la última renovación arquitectónica de la estructura 2, que veíamos en la imagen anterior. Y esta estela, vean, tiene una magnífica manufactura escultórica, y se alcanzan a observar, aquí se ve una línea, aquí otra horizontal, aquí viene otra y una más acá. 5 cortes para seccionar en 5 placas a la estela y comercializarla en el mercado negro, ¿no? Y llevársela, ¿no?, hacia el mercado negro. Hay una anécdota que me contó el arquitecto Ricardo de Rovina, un profesor de la Facultad de Arquitectura. Me tocó ya en el posgrado. Tuve la fortuna todavía de que me diera una clase el doctor Ricardo de Rovina, ya una clase casi informal. La clase la tomábamos en su casa. Él ya era grande de edad y además tenía Parkinson y ya tenía un deterioro avanzado por la enfermedad. De todas maneras, recordaba muchas cosas y nos platicaba de muchas anécdotas. Me tocó todavía en su departamento, en la unidad Plateros, tomar esta clase, ¿no? Éramos 3 pelados nada más escuchando al maestro, y él colaboró junto con Pedro Ramírez Vázquez en la construcción justamente del Museo Nacional de Antropología. Él nos platicó una anécdota que nunca la había escuchado yo. Él le había propuesto a Ramírez Vázquez el que a las afueras del edificio del Museo Nacional de Antropología se colocara una estela de la Yamaya, una estela muy grande de más de 5 metros de altura que se había localizado en Calakmul. En lo que se hicieron los papeleos para sacar la estela de Calakmul y traerla a el Distrito Federal, llegaron al sitio y ya esta había desaparecido. Ya los saqueadores les habían dado la vuelta, habían hecho esto, la
habían seguramente cercenado y se lo habían llevado en bloques. ¿Por qué? Porque ya estos saqueadores ya llegaban en helicópteros, con las motosierras, cortaban, subían, se iban, en una tierra de nadie, donde no había poblaciones, ¿no?, cercanas, por supuesto, nadie sabía. ¿Qué fue lo que hizo Ricardo Robina? Decirle a Ramírez Vázquez, a Román Piñachán, a Alberto Ruz, que eran de los colaboradores en la construcción del proyecto, Alfonso Caso, ¿no?, que pues había una gran escultura todavía montada en su cantera en Huantinchán, ¿no?, y que entonces pues esta escultura estaba in situ, que era muy difícil que alguien se la llevara, y pues que se pusieron las pilas para traerla al museo, ¿no? La fueron a ver, se dieron cuenta que se trataba justamente de una escultura de origen aparentemente estilístico teotihuacano, y finalmente ahí sí se apresuraron las autoridades para negociar con el pueblo, construir la carretera y permitir que se trajera al llamado Tlaloc de Huantinchán, en una proeza también de viaje para su colocación justamente afuera del Museo Nacional de Antropología. En realidad ese Tlaloc existe hoy en día ahí en el Museo de Antropología porque se saquearon una estela monumental de Calakmul. ¿Ya se detuvo el sacar? ¿Mandé? ¿Ya se ha detenido el sacar? Sí, ahorita ya. Ahí sí. Ahí sí. En N cantidad de sitios todavía, ¿no? De hecho, hace pocos años había enfrentamientos importantes entre saqueadores y ejército, entre saqueadores, zetas y ejército, en la esquina justamente entre Belice, Quintana Roo y Guatemala, en la zona de Río Azul, ¿no? Había saqueadores armados, muy fuertemente armados, que estaban saqueando la zona arqueológica, ¿no? Y tuvo que entrar el ejército de Guatemala y de pronto aparecieron los zetas, y eso todo un relajo. No hace muchos años también, y mucho más próximo, hablamos de hace como 4 o 5 años, en la zona de Usumacinta, del lado guatemalteco hacia la zona de Piedras Negras, también había un fuerte grupo armado que estaba saqueando la zona arqueológica, ¿no? Y que también tuvo que entrar el ejército guatemalteco a cuidar, ¿no?, a resguardar el sitio. Entonces, sí, lamentablemente no estamos exentos, ¿no? Nada más, ahorita como cuestión de eso del robo, lo de placeres está en el museo, el friso de placeres. Ah, claro. Pero hay un registro de saqueo en internet. O sea, hay una página donde los saqueadores, donde se subieron las fotos de los saqueadores. Y se puede ver todo el proceso de ellos fueron registrando su saqueo. Es impresionante. ¿Y lo pueden internet? El registro, es casi el registro arqueológico. Por supuesto. Pero el registro de saqueo. Y están, no sé, la página, algún día llegué yo navegando y está, o sea, yo creo que se googlea placeres, saqueo y debe aparecer. Y está todo el registro de cómo fueron desmontando el friso. No, que sí, impresionante, ¿no? Y además, justo este friso que también es monumental, ¿no? Bueno, aquí algo me falló con la imagen, esto debió aparecer después, ¿no? Y hace referencia a la estructura 3, una estructura que aparece justamente aquí. Una estructura que para la escala de lo que estamos viendo ahorita en la ciudad es una estructura muy pequeña para la escala de la ciudad, pero para la escala humana es una estructura totalmente monumental. Este es el edificio, una gran plataforma de desplante con un conjunto arquitectónico que también tiene varias etapas constructivas, tanto la plataforma como el conjunto. Se presume fue un conjunto residencial de élite. Ahí se han localizado, si no mal recuerdo, 7 o 9 entierros, y uno de ellos, un entierro de un personaje que traía 3 máscaras funerarias, nada más, ¿no? Una, en realidad sí era máscara funeraria, iba en el rostro, el otro era un pectoral, y el otro iba en el braguero, ¿no? Estas máscaras de teselas, que no se ha identificado que sea de un gobernante, simple y sencillamente de un personaje de muy alto rango, ¿no? que vivió ahí. Igual en una de esas sí fue el gobernante, en realidad no hay más elementos para confirmarlo. Justamente una de las subestructuras de este edificio, de su basamento, presenta este mascarón, excavado de manera más o menos reciente,
todavía con los restos polícromos en un rojo muy intenso que aparece acá. La planta arquitectónica de este conjunto hoy en día es así, más o menos. La plataforma con la gran escalinata, que sería esto, y después una segunda plataforma, que sería esta de aquí, con 3 escalinatas que permiten llegar a una primera terraza y una escalinata central que permitiría ingresar ya a la serie de habitaciones que se encuentran al interior. El conjunto, se presume, pudo tener un origen tripartita, es decir, que en origen esta habitación con esta y con esta, o estas dos pareadas y estas dos pareadas, formarían 3 templos que después se transformaran en todo este laberinto de residencias, formándose al final en una sola unidad constructiva o arquitectónica. Aquí, afortunadamente, vamos a ver detalles como esta esquina, se conservan restos de bóveda en salerizo in situ. Y aquí la tecnología constructiva es extraordinaria e impresionante. Primero, los muros se manufacturan con grandes bloques de caliza. Observen lo que penetra el bloque de la cara. Este es el núcleo del muro y aquí terminaría el muro, justamente en esta esquina que está colapsada. El muro es de este ancho y vean el tamaño de los bloques. Se construye un paramento vertical hasta el coronamiento del muro y en este punto se hace un voladizo que es el arranque de la bóveda en salerizo. Este arranque es muy interesante porque pueden observar que es una sola pieza con este tamaño de espiga que viene desde acá hasta acá, donde, como decimos en arquitectura, si solamente vuelas el 15 o el 20%, tu pieza va a estar estable. Si vuelas más, a lo mejor ya tienes conflictos estructurales, pero así, vean el tamaño de la espiga. Lo más interesante es que, conociendo este principio tecnológico, arriba, esta es la fuerte. Esta pieza es la que genera toda la carga estructural. Arriba ya colocas lajas inclinadas. Este es el arranque fuerte y bueno de la bóveda, y arriba lajas inclinadas de diferentes tamaños, ya no importan las hiladas, finalmente están con una muy buena cementación y te generan la bóveda en salerizo. Al final, aplanado y estucado, y ojo, vean cómo se simula una más o menos media curvatura. Por lo cual esto estucado, pues a lo mejor se le estaban llegando a una superficie curva de una bóveda en salerizo. Ojo con la tecnología, sería algo diferente. Algo así debió usarse o emplearse en la tumba de Yugnom Yishan Kak, la del entierro 4. Pero también aquí en este edificio se han encontrado algunas de las bóvedas mayas más antiguas de la ciudad y del área maya. Estas están fechadas entre el año 200 y 400 después de Cristo y presentan un perfil arquitectónico conocido como de cuello de botella. Viene el muro, el sofito del arranque de la bóveda, y después tenemos un quiebre igual en voladizo a media altura de la bóveda, y después prácticamente un tiro muy estrecho en la parte superior del intrados de la bóveda hasta la tapa de bóveda. El perfil simularía más o menos una especie como de botella, de ahí que la bóveda se conozca como bóveda de cuello de botella, y según el arquitecto George F. Andrews, este arquitecto norteamericano que fue un gran estudioso de la arquitectura maya, él es el que propone que estas son de las bóvedas más antiguas justamente del área maya, con este tipo de forma. ¿La primera piedra base tiene bisel? No, es vertical. Este es un efecto de la imagen, pero no, en realidad es vertical, como estas de acá. Finalmente, aprovechando una reconstrucción de Paul Gendrop, posiblemente el conjunto arquitectónico de la estructura 3 se debió ver así. Ya he visto uno más reciente, es prácticamente igual, pero las cresterías son mucho más bajas, mucho más modestas, ¿no? Estas cresterías parecieran ser de los grandes templos de Tikal, como el templo 1, 2, 3 o 4 de Tikal. A lo mejor sí, posiblemente las cresterías serían más modestas, más pequeñas, pero nos indicarían justamente el origen del conjunto arquitectónico, un conjunto tripartita, el cual
fue aumentando sus habitaciones hasta convertirse en una sola unidad arquitectónica de este tamaño, ¿no? Como lo veríamos en este esquema o en este croquis. Algo que sí rescataría de este croquis es que las cresterías llevarían una carga ornamental. No sabemos de qué tipo, pero seguramente no sería solamente un muro liso, sino como en toda el área maya, como en la tradición de toda el área maya, habría elementos iconográficos, escultóricos o modelados en estuco integrados a las cresterías, ¿no? Dejemos ya esta sección sur y vámonos justamente hacia el extremo norte de la ciudad, donde vamos a revisar a la Acrópolis Norte, hoy llamada la Acrópolis Chic-Nab. Se está excavando, sigue en proceso de investigación. Este conjunto arquitectónico es monumental. No recuerdo las dimensiones, si no mal recuerdo tiene como 180 metros por lado. Y al menos su frente da hacia la plaza central o al conjunto de la plaza central y hacia la gran plaza del Jaguar que se encuentra aquí. Al frente está cerrado por una gran plataforma longitudinal, la cual soporta algunos edificios aislados y presenta también subestructuras. Esto es algo muy interesante de todo este conjunto arquitectónico, que como buena acrópolis empezó de etapas muy tempranas y se fue incrementando, ¿no? y modificando seguramente sus usos y funciones de este edificio, de este complejo. Esta estructura, la estructura frontal, esta gran plataforma, tiene una subestructura que alberga algo que los arqueólogos llaman es un andador. Me parecería que es más bien un pórtico de acceso hacia el conjunto arquitectónico, aunque no se han encontrado las columnas, justamente hablar de un espacio porticado, pero funcionaría como aparentemente más o menos así. ¿Qué es lo que han encontrado los arqueólogos? Pues bueno, encontraron una banqueta cuyo frente de la banqueta está totalmente pigmentado, presenta una pintura mural exquisita. Después, la superficie de la banqueta es una terraza de 1,40 m de ancho, que aparentemente ese sería el andador que permitiría caminar por encima de la banqueta, y la banqueta tiene un respaldo que también está riquísimo en cuanto a pintura mural, en cuanto a policromía se refiere. Los vestigios de esta pintura mural son estos, ¿no? Esto es la banqueta, esto es el andador o la terraza de la banqueta y este es el respaldo. En el respaldo aparecen imágenes de aves aparentemente acuáticas, como garzas, glifos de can, pero en la referencia de amarillo, no de serpiente, mientras que la banqueta en su peralte, en su frente, tiene una banda acuática donde aparecen peces, tortugas, elementos acuáticos como conchas, y también aparecen lirios acuáticos, que harán una clara referencia aparentemente con lo que sería un nivel acuático. Lo interesante es que esta banda acuática se entrelaza con glifos o cartuchos glíficos como este medallón, este es otro, serían exactamente iguales, y al centro está escrito con glifos el nombre de Chic-Nab, el otro topónimo de la ciudad, ¿no? Un gobernante como Yugnom Yishak-Kak se supone se entroniza en Chic-Nab. Entonces esto será una referencia muy interesante de asociación entre actividades rituales como esta, la de entronización, con un gobernante y con un lugar específico dentro de la ciudad que tiene un nombre, que tiene un topónimo, ¿no? Es como hoy en día, si digo el nombre de Palacio Nacional, todo el mundo sabe a qué edificio me refiero. Pues en ese entonces el nombre de Chic-Nab no solamente era un nombre local del edificio, sino que traspasaba las fronteras de Calakmul, puesto que en muchos textos glíficos de otras entidades políticas se menciona que gobernantes van a Chic-Nab a hacer algún tipo de actividad ritual con el gobernante de Calakmul, ¿no? Esto es algo bien interesante. En unas lecturas tempranas que se tuvo de esta pintura mural, se presumió que este pudo haber funcionado como el mercado de la ciudad. Eso lo propuso en una primera lectura Simon Martin. Después ya corrigió y dijo, pues no, aparentemente esto no fue un mercado, y sí, pudo ser justamente un edificio de gran
importancia y sobre todo funciones asociadas con la élite gobernante, ¿no? en este principio. No es todo lo de Chignab. Resulta que al centro del conjunto arquitectónico aparece un edificio que es hoy en día el más alto del complejo. Este basamento piramidal de 3 cuerpos escalonados tiene una escalinata central y remataba con un templo abovedado. Hoy las bóvedas están perdidas en la parte superior. Este edificio tiene 7 etapas constructivas. Yendo de el más tardío al más temprano, el número 4 es el que vemos aquí en el fondo. Es decir, existen todavía 2 edificios más pequeños y antiguos por debajo de este que vemos acá. Pero este, sin lugar a dudas, es el que se ha llevado la atención de los arqueólogos y sobre todo las primeras planas, las fotos, ¿no? de divulgación en todos lados. Se trata de la estructura 1-4. El guión 4 hace referencia al número de subestructuras, ¿no? Es la número 4 desde la primera, que es la exterior, ¿no? La última etapa constructiva. Hoy en día este edificio ha llamado mucho la atención por lo siguiente. Es un edificio que fue enterrado muy cuidadosamente y, siendo un edificio de planta radial, es decir, tiene 4 escalinatas, está resuelto en 3 taludes en delantal y presenta en todas sus fachadas pintura mural sobre sus cuerpos de talud en delantal. Un edificio exquisito en cuanto a información, técnicas, policromía, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a un par de detalles. Este es el edificio, esta es la esquina que estábamos viendo en el isométrico anterior. Esta es la esquina de los 2 cuerpos de la base. El cuerpo superior no se alcanza a observar en la fotografía. No solamente los cuerpos en talud en delantal están pintados tanto en el talud en delantal como en la entrecalle, sino que además los muros laterales de las escaleras también llevaban un diseño de policromía. Se han encontrado para esta estructura 3 etapas polícromas, no arquitectónicas. Las arquitectónicas son 7. En esta sub 4 se han encontrado 3 capas de policromía de pintura mural. La más temprana presenta igual elementos de imágenes humanas en actitudes dinámicas, sobre todo casi en escenas de vida cotidiana. Pero la representación es muy rígida de estos individuos. Para la tercera, que es la que estamos viendo en superficie, ya hay una mayor maestría en cuanto a la representación. El dinamismo es mucho más flexible de los individuos y sobre todo, algo de lo más exquisito es que la paleta polícroma es mucho más amplia. Además de usar el rojo como marco y el blanco del estuco como fondo, hay colores que ya conocíamos antiguamente, como por ejemplo los colores marrón o café, que usan para designar el cuerpo, ¿no? La piel de los individuos, como en este caso. El ocre, que también es de los colores conocidos en el arte maya, por ejemplo. El azul maya, que pues, bueno, por supuesto es de los más exquisitos, sobre todo por esta combinación de elementos orgánicos y minerales para su manufactura, para su producción. El negro, que se utiliza, que es el carbón, que se utiliza sobre todo para delinear, ¿no? a las figuras humanas, son de los colores comunes que vemos acá en esta pintura mural, pero hay 3 nuevos colores que no se encontraban en la paleta polícroma del área maya hasta el hallazgo de esta pintura mural, de esta subestructura. El primero, el naranja. El naranja hace su aparición por primera ocasión en la pintura mural maya. El segundo, el gris, en la vestimenta de esta mujer. Y aparece en detalles de estos elementos naranjas de la mujer, aparece en detalles muy pequeños, no se alcanzan a distinguir del todo bien acá, pero aparece el color púrpura,
como un nuevo color en la paleta polícroma del pigmento maggia. La cronología de esta subestructura entre el año 650 y 700 después de Cristo, es decir, esta estructura es contemporánea al gobierno de Yugnom Chen II, Yugnom Chen el Grande, o al gobierno de Yugnom Yishak Kak. Estos dos gobernantes que ya están asociados al grifo emblema de la cabeza de serpiente. Y que lo más interesante, lo más importante me parece referir de esto es que así como vemos esto, así es como tenemos que imaginar la mayoría de la arquitectura, no solamente en el área maya, sino en Mesoamérica, ¿no? Estucada, pigmentada, ya sea con un color homogéneo o siendo lienzos de grandes proyectos de pintura mural. Así debió lucir mucha de la arquitectura en el área maya. Hoy este es un ejemplo único en cuanto a conservación, pero en realidad así debió ser la gran mayoría de los edificios importantes en las ciudades grandes del área maya. Si de pronto ciudades pequeñas como Bonampak tenían murales tan exquisitos, ciudades más grandes como Calakmul o Tikal debieron tener murales también de una excentricidad bestial, monumental, ¿no? En ese principio. Y este es uno de esos pocos ejemplos que se conservan y que han llegado hasta nuestros días. Dejemos ya lo que sería esta zona para concentrarnos ya en el final de la sesión de hoy hacia el sector poniente de la ciudad, de manera específica en algo que llamaríamos la plaza oeste, o que hoy en día se reconoce como el acceso hacia la gran acrópolis de Calakmul. Aquí se encuentran lo que hoy en día se refieren a dos plazas, la plaza sur y la plaza norte. La estructura 16 presenta una gran cantidad de estelas en su frente y aparentemente este sería uno de los accesos importantes hacia la acrópolis o la gran acrópolis del conjunto arquitectónico. También aparecerá la estructura 15 en su frente, también con la disposición de una serie de estelas que seguramente también tendría una referencia importante acerca de el uso y función del espacio arquitectónico. Algo particular es que la estructura 15, así como la 14, tienen doble frontalidad, es decir, tienen escaleras tanto al oriente como al poniente, que vincularía el uso y la función de este espacio arquitectónico con ambas plazas, la del Gran Jaguar, esta de acá, así como la de la Gran Plaza Oeste, o las plazas sur y norte de la Gran Acrópolis. En la plaza norte de la Gran Acrópolis, aquí, se localiza la estructura 11, hoy conocida también con el nombre de el juego de pelota. Antes del juego de pelota, al norte, se encuentra la estructura 13, un basamento piramidal, también de gran complejidad, donde tiene dos niveles de crujías, uno a media estructura, uno más en la sección superior, como remate de templo, y frente a este edificio están asociadas algunas estelas en su base. Lo interesante es que aquí, no apareció la otra, aquí aparece una estela justamente en su parte central, que representa la imagen de una mujer, ¿no? Por ahí leí, pero no me quedó muy claro el dato, que aparentemente en este edificio se encontró una cámara funeraria de una mujer de alto rango y se presume es la esposa de Yugnom Yishak Kak, pero no tengo mayor referencia, ni siquiera datos de las características del entierro, ni nada, ¿no? Entonces, pónganlo con signo de interrogación por si me estoy equivocando y pasa cualquier otra cosa. Ahora sí, en la parte central, ahí aparece el juego de pelota. Un juego de pelota que está asociado con una estela, ¿no? Esta es la estela de la estructura 13. Esta es desde el norte, en esta dirección, y estamos viendo las dos plataformas que conforman el juego de pelota. El juego de pelota es un juego de pelota abierto, no tiene cabezales, y son dos pequeñas plataformas con banqueta, talud y aparentemente plataforma superior, que delimitan finalmente el espacio de la cancha. La particularidad es que este juego de pelota se está fechando justamente hacia la época tardía de la zona arqueológica. De hecho, se presume pudo haber sido construido por Yugnom Tok Kawil hacia el año 720 y tantos o 30 y tantos después de Cristo. Y lo particular es que, siendo Calakmul una ciudad tan grande y monumental,
solamente hasta el momento se ha localizado un solo juego de pelota, y el juego de pelota es realmente pequeño para la escala de magnitud que maneja la ciudad. El juego de pelota es tardío y muy pequeño. Por lo tanto, si creemos que sabemos todo acerca de los juegos de pelota, en realidad desconocemos hoy en día todavía un montón de cosas. Y también, ¿qué tanto juega de importancia y de jerarquía urbana la presencia o ausencia de un juego de pelota en las ciudades, y si van de la mano con algún tipo de tradición específica por región? Por ejemplo, Rodrigo Liendo, el arqueólogo, propone que para la zona de el Bajo Sumacinta, Palenque y los sitios alrededor, la presencia del juego de pelota representa jerarquía urbana. Es decir, los sitios con juegos de pelota son más importantes que los que no tienen juego de pelota. Y no solamente por el juego de pelota, sino por la referencia de escala de la ciudad, de la arquitectura y de la extensión urbana de estas entidades. Resulta que las que tienen juego de pelota son más importantes o de mayor jerarquía que las que no tienen juego de pelota. Pero también ocurre algo muy particular. Se recuerda en el caso Palenque, Palenque tiene también solamente un juego de pelota, es muy pequeño, y a diferencia de este es muy temprano y nunca más se renovó. Ya nadie más hizo nada por el juego de pelota de Palenque, no tiene sobrepresiones arquitectónicas, no tiene sobreestructuras, fue una sola ejecución de juego de pelota y no construyeron nunca uno mayor o más grande u otro juego de pelota, ni siquiera renovaron el ya existente, ¿no? Aparece algo como lo opuesto a Calakmul en ese sentido. Ellos un solo juego de pelota muy temprano, estos de Calakmul un solo juego de pelota muy tardío. La única característica en común es que son muy pequeños los dos juegos de pelota para la escala de la ciudad, ¿no? En ese principio. La doctora Marcela Ayala Falcón propone que muchos de estos juegos de pelota no son funcionales, que son meramente simbólicos, que son espacios simbólicos no usados para la actividad ritual del juego de pelota, sino que representan ese espacio simbólico del inframundo, ¿no? Del noveno nivel del inframundo, donde hay un juego de pelota. Pero, bueno, por eso cité a la doctora, ¿no? quien propone esta hipótesis. Y pues bueno, ahora sí vámonos, ya para cerrar la sesión de hoy, con este gran mamut, ¿no? O dinosaurio de la zona, ¿no? En esta referencia de monumental escala, la Gran Acrópolis, un conjunto arquitectónico conformado por una gran diversidad de patios. Debe tener una etapa histórica constructiva de menos, desde el preclásico tardío hasta el clásico terminal, ¿no? En cuanto a ejecución, evolución y desarrollo de la misma ciudad. Hoy en día solamente la parte norte está abierta al público y es visitable. Se han estado haciendo excavaciones en este conjunto arquitectónico y también en esta porción de la ciudad, donde han encontrado subestructuras interesantes con, por ejemplo, pintura mural, ¿no? También importante. Las imágenes que traemos hoy en día son de esta serie de conjuntos arquitectónicos que organizados a través de patios. En realidad, aquí está mal el círculo, lo que estamos viendo no es esto, es esto, acá. Y aquí se han encontrado conjuntos residenciales organizados a través de patios, con banquetas, con soportes de forma triangular que asociarían a esta arquitectura con una época posiblemente del clásico tardío terminal y con referencias de influencias culturales asociadas al río Bec, donde son muy comunes este tipo de banquetas con este tipo de soportes. De ahí que lo que se presume históricamente hablando es que después de que Calakmul pierde esa batalla contra Tikal hacia el año 695, su radio de influencia se va a redirigir hacia el norte, hacia la península de Yucatán, principalmente hacia la zona de Río Bec y Chenes, donde en Calakmul tendríamos ya elementos de este tipo de arquitectura, que es muy común en la región Río Bec. Ahora sí, ¿no? En otro conjunto arquitectónico tendríamos la misma presencia de habitaciones, conformando patios cerrados, ¿no? Todas estas estuvieron abovedadas, presentan banquetas hacia el interior y se presume todas fueron de características residenciales, ¿no? Que seguramente para la Acrópolis debieron ser personajes de élite. Una particularidad es que esta porción de la ciudad se encuentra en un punto alto, en un
punto elevado, y aquí empieza un descenso abrupto del terreno, en donde una manera de solucionar posiblemente un control de acceso se dio no solamente a través de la topografía, sino a través de también la construcción de elementos arquitectónicos que dividieran el espacio de manera tajante. Lo que hicieron los constructores de Calakmul en la Acrópolis norte de Tikal fue construir un muro con pocos vanos de acceso de 2 metros de ancho y que hoy en día alcanza por ahí de los 3,5 metros de altura, se presume, pudo alcanzar hasta 6 metros de altura por el volumen de material que se ha encontrado. Aquí está una escala humana escondiéndose para que vean el tamaño de los muros. Se le conoce como la muralla. Y más allá de que fuera en realidad una muralla defensiva, se presume sería este gran muro que cerrara al conjunto de élite más importante de la ciudad, la gran Acrópolis. Más sin embargo, bueno, con 6 metros de altura y con un muro de 2 metros, alguien diría, dime de qué tamaño es tu miedo y te diré de qué tamaño es tu muralla, ¿no? Tan solo, si recuerdan el caso de Ekbalam tenía 2 murallas de estas mismas dimensiones, ¿no? Que delimitaban por completo el perímetro del núcleo urbano. Claro que también en ese entonces también planteamos la posibilidad de que funcionara, que tuviera esa doble función, tanto control de acceso como también desde el punto de vista defensivo. Aquí otro detalle de la muralla. El terreno desciende hacia afuera, hacia acá, y desde afuera la muralla, junto con el gran talud del terreno, pareciera ser una muralla como de, hoy en día como de 10 metros de altura, desde la parte baja. Si en realidad tuvo 6 metros, pues bueno, hablaremos de unos 16 metros de altura aproximadamente, es decir, se veía como un verdadero farallón impresionante. Que claro, te indicaría directamente de que esa es la casa de los gobernantes, ¿no? Posiblemente. O al menos el conjunto arquitectónico más elevado. Ya para cerrar, solamente un repaso por las máscaras funerarias, algunas de las que no vimos. Esta es una máscara funeraria de la estructura 4B, se presume es la máscara funeraria de Tun-Kap-Ish. El del dintel, el que aparece representado en el dintel, de esa cámara funeraria se obtuvo. Lo interesante es que no es una cámara, no es una máscara funeraria como tal, es una tapa de una vasija con aparentemente el rostro de un anciano, por lo que hoy en día llamaríamos las líneas de expresión, ¿no? Bien marcadas, ¿no? Las arrugas y la pérdida de piezas dentales, ¿no? En ese principio. Esto, que sería la tapa de una vasija, aparentemente sirvió como máscara funeraria, y de las 9 máscaras funerarias de Calakmul, esta es la única que no está manufacturada con tesela cejada, es cerámica, ¿no? A partir de esta, no pierdan de vista porque van a aparecer todas en continuo, la referencia del lugar de su hallazgo aparecerá en el ángulo inferior izquierdo de la imagen y van a aparecer todas las otras máscaras, excepto la de Yugnom Yishakak que ya habíamos revisado. De la estructura 3, también de la estructura 3, ¿no? Estas dos eran, una pectoral, era la otra la faja en la base. Esta que es impresionante, vean la cantidad de piezas. Esta otra de la estructura 2, de otro entierro de la estructura 2, y esta de la estructura 7, que fue la primera que vimos, así en su primer proceso de restauración. Observen el corte justamente de las teselas para su ajuste, y finalmente esto no era el rostro, o más bien esto no era la máscara completa. La máscara completa es esta, la que habíamos visto al principio, ¿no? Esto solamente es la parte central del rostro, y me parece que es la que guarda la máxima expresión humana reflejada en un mosaico de teselas de jade hecha por los mayas. Que me perdone Pacali, miren que lo adoro, pero sí le ganaron, ¿no? Ni hablar. Listo. Por supuesto. Gracias. Por
supuesto, nos falta muchísimo todavía por conocer de Calakmul en referencia a lo monumental que es. Los primeros datos que veíamos son aplastantes, son sorprendentes. Como casi todas las zonas arqueológicas de Calakmul, debemos estar conociendo ahorita el 5%, 10% de lo que es el total de la ciudad. La gran ventaja es que no hay una mancha urbana que esté amenazando a la zona arqueológica, que se puede seguir investigando, está en una zona completamente protegida, tanto por ser reserva ecológica, ¿no? Y porque también tiene declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Mundial, otorgado en 1999. Entonces, esto le da todavía digamos, un granito de más en cuanto a lo que sería la conservación, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tarde de viernes. Nos vemos en el próximo.